Buenas noches con todos los presentes. Agradecemos la presencia del ingeniero Andreu Viol, decano de la Facultad de Dirección de Empresas, del ingeniero Diego Freire, subdecano de la Facultad de Dirección de Empresas, del ingeniero Byron Pinda, director de la carrera de Contabilidad y Auditoría, señores ponentes, señores docentes, compañeros estudiantes y público en general. La carrera de Contabilidad y Auditoría, perteneciente a la Facultad de Dirección de Empresas de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, al cerrar el semestre académico, presenta a la comunidad universitaria uniandina gerentes, auditores, contadores públicos, estudiantes de bachillerato, estudiantes de universidades y público en general, el foro académico, la auditoría interna como herramienta de control y seguimiento de la gestión empresarial, en donde participarán como ponentes representantes destacados del área de la auditoría. El doctor Idrian Estrella, CPA, presidente de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, socio director de Estrella y Apolo Consultores S.A. El doctor Marco Daki, CPA, auditor interno de COAC Daquilema. El doctor CPA Byron Albán, auditor interno de COAC Chipuleo. Como moderadora participará la doctora Mónica Mayorga Díaz, PhD, coordinadora de investigación de la carrera de Contabilidad y Auditoría de Uniandes y vicepresidenta del Colegio de Contadores y Auditores de Tungurahua. El objetivo de este evento es afianzar en los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría de Uniandes los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre, para que sean capaces de organizar y generar conocimiento con una visión real desde la perspectiva protagonista en el área de la auditoría interna. Muchísimas gracias, Micaela. Bueno, como ustedes pueden ver, tenemos un alto nivel de panelistas. Quisiéramos tener muchísimo tiempo como para ir compartiendo más. Estoy segura que después de esta experiencia tendremos más inquietudes y de seguro les invitaremos a otra actividad. La modalidad en la que vamos a trabajar es a través de un tipo conversatorio que lo realizaremos. Vamos a trabajar con 4 preguntas que las iremos reforzando de tal manera de que cada uno de los exponentes, según se vaya nombrando, según vayamos alternando en las 4 preguntas, vamos a ir reforzando y retroalimentando lo que los compañeros auditores internos nos van diciendo sobre la temática que vamos a tratar en el evento. Al concluir estas 4 preguntas, van a tener cada uno de nuestros señores ponentes unos 5 minutitos para que puedan indicarnos algo que se nos haya quedado suelto por ahí en medio de la conversación y que pueda ser el soporte tanto para nuestros estudiantes que se están convirtiendo ya prácticamente en nuestros colegas o como para los socios de los colegios de contadores, gerentes que están aquí incluidos, así también como estudiantes de bachillerato que están decidiéndose por optar la carrera. Entonces, al ser un foro académico, vamos a iniciar, por favor, y les voy a pedir a los señores ponentes que me ayuden con una de las grandes inquietudes para partir desde aquello y que todos podamos ir sobre la misma línea. Conversemos contigo, Byron. ¿Me puedes indicar, Byron? La misma pregunta será para Idrian y para el doctor Daki. Por favor, ¿cuál es la función del auditor interno a tu criterio? Como les decía, 2 o 3 minutos, por favor, cada ponente. Muchas gracias. Claro, muy buenas noches con todos los participantes. Un saludo especial a las autoridades de la Universidad Uniandes. ¿Me confirman, Moni, si está mi audio correcto? ¿Está bien? Ya, listo. Entonces, para cumplir con el tiempo solicitado, requerido, yo creo que compartir un poquito mi experiencia como tal dentro de los 13 años que yo soy auditor interno de la cooperativa Chibuleo, en la cual presto mis servicios, y además también es una institución una institución financiera dentro del sector económico, propiedad y solidario. Entonces yo creo que todos tenemos conocimientos, hemos estudiado en la parte de la carrera, o las personas que, bueno, no estudian todavía, les vamos a indicar lo que es las fases de la auditoría, y ahí nace rápidamente, voy a transmitir mi experiencia. Nuestro trabajo parte de la planificación de la auditoría. ¿Cómo parte con la planificación? Año a año nosotros tenemos una normativa que debemos entregar nuestro plan de auditoría hasta el 15 de diciembre.
Esa es la herramienta fundamental. Sin ese plan nosotros no podríamos hacer auditorías, porque ahí está detallado todos los exámenes que nosotros vamos a desarrollar en todo el año. Para hacer ese plan nosotros partimos de reuniones con las áreas estratégicas de la institución. Luego solicitamos al Consejo de Vigilancia si es que quieren algún examen especial que se incluya en el plan. Posterior a ello se ingresa a la superintendencia para su revisión y ellos incluyen otros exámenes que ellos también quieren que se lo haga. Y posterior a ello se hace la aprobación y está listo para iniciar el trabajo año a año. Dentro de ella, la etapa de la ejecución. Nosotros trabajamos tal cual como menciona de las normas de auditoría, con programas de auditoría, usamos técnicas de auditoría, los procedimientos, que es el conjunto de las técnicas de auditoría, y ahí nacen los papeles de trabajo. Una vez que tenemos los papeles de trabajo, es lógico que también ya se levantaron las evidencias. Estas evidencias son documentales, físicas, analíticas, testimoniales, que nos avalizan nuestro trabajo y también sustentan nuestros hallazgos, que es la siguiente fase de nuestro trabajo y de la fase de auditoría, la comunicación de resultados, que ahora tenemos con el organismo de control una plataforma en donde nuestros informes son cargados y son determinados ahí los hallazgos que nosotros encontramos. Y esto nos permite determinar cada hallazgo con sus condiciones. Criterio, causa y efecto. Esos son los criterios que tiene los hallazgos. Entonces, las características, eso de ley tiene que estar. Una vez que ya se carga a la plataforma, los hallazgos, esto nos permite la siguiente etapa del trabajo, que es el seguimiento y monitoreo. Mes a mes nosotros, el sistema nos envía alertas de fechas de inicio, fecha fin, de los cumplimientos de los hallazgos, con el fin de que esta observación sea saneada y se aplique las acciones de mejora para evitar que nuevamente vuelvan a aparecer. Una vez que se concluye, esta es una de las partes del trabajo que comparto día a día. Pero adicional a eso, como mencionaba el señor decano, que el auditor es el amigo del contador, es el amigo de la administración. ¿Por qué? Porque también quieren ver que nosotros analicemos y evaluemos el control interno. Es así como ahora el rol del auditor interno está basado en auditoría en riesgos. Y es por ello que nosotros, a través de cuestionarios internos y una herramienta llamada COSO, en el cual está diseñado para identificar los eventos que potencialmente puedan afectar a la entidad y para administrar los riesgos y proveer la seguridad que la empresa o la institución requiere. Esta herramienta constituye de 5 niveles, que partimos del COSO 1, cual está ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y la supervisión. Sin embargo, como ya se ha manejado, esta parte quisiera terminar un poquito más adelante, es de que la auditoría en riesgos se debe manejar luego con establecimiento de objetivos, identificación de eventos y la respuesta a los riesgos. Esto puedo decirle rápidamente del trabajo de año a año que hace el área de auditoría interna. Gracias, Moni. Muchas gracias a ti, Byron. Por favor, vamos con Adrián para ver otra perspectiva, ya que tenemos aquí a 2 auditores de cooperativas de ahorro y crédito. A través de la experiencia que vamos teniendo en consultoría, en la parte del área privada, se podría decir, Adrián, ¿cuál crees tú cuáles son las funciones básicas que debe tener un auditor interno, por favor, dentro de una institución? Gracias, mi estimada Mónica, y muy buenas noches con toda la comunidad de la Universidad Uniandes. En realidad, me voy a robar solo 30 segunditos para felicitarles porque el evento amerita un reconocimiento y como escuchaba a su señor decano, si esto se va realizando cada semestre y cada año, créanme que esa retroactividad, esa retroalimentación, perdón, con los estudiantes y con los docentes y el mundo empresarial real, tangible, hace que la formación sea más completa. Señores estudiantes que están escuchando, ustedes han tenido vivencias en el día a día, con profesores, con instructores. Ya en poco tiempo saldrán graduados y la vivencia será la vida real, en la cual entran a una selva endemoniada de competidores. Y esa selva endemoniada de competidores no amerita ninguna equivocación. El que se equivoca pierde, dicen en el juego. En la vida pasa lo mismo. Con ese antecedente simplemente me quería robar unos minutitos, unos instantes por ello. Quiero compartir, para poder contestar esta pregunta, un par de slides que nos van a servir de guía. Todo el tema, o parte del tema de la auditoría interna, visto desde un punto de vista
privado, empresarial, está en esta imagen, que son las famosas 3 líneas de defensa que tiene una organización, y en la cual hay 2 líneas previas. Una primera línea que está a través de los controles gerenciales, de los controles internos que determina una organización. Una segunda que son controles financieros, seguridad, calidad, inspección, etcétera, que, ojo, pueden fallar. No deberían, pero pueden fallar. Pueden pasar errores, irregularidades materiales que ustedes aprendieron en la universidad o que los profesionales están escuchando y que son significativos y pueden malinterpretar información, no solamente financiera, ojo, el auditor interno no es financiero, es de todo tipo de operaciones de la entidad. Pero hay una tercera línea, el auditor interno. No puede equivocarse. Fatal si se le pasó un error, una irregularidad, una problemática significativa al auditor interno. Como solemos decir en el mundo profesional, nos dedicamos muchas veces a ver los problemas de hormiga y el elefante blanco, que es raro un elefante blanco, que no puede ser que pase inadvertido, se nos pasa por los ojos sin darnos cuenta, por estarnos fijando en el menudeo, en las cosas pequeñitas. Al auditor interno no le puede pasar eso. Ese es uno de los primeros elementos importantes a tener en cuenta dentro del campo empresarial. Y aquí viene algo muy importante. ¿Quiénes están aquí arriba, mis estimados estudiantes y colegas y profesionales? La alta dirección y los organismos de consejo, comités de auditoría. Ellos forman parte, participan, inclusive autorizan, como lo decía justamente Byron, el plan de trabajo del auditor. La auditoría interna no es algo que se realiza de manera atropellada, voy a ver qué hago en esta semana, qué hago en el siguiente mes. No. Esto obedece a un plan de trabajo estructurado que se lo da a conocer a un comité de auditoría, quien supervigila esta actividad. Obviamente, como todo tema presupuestado, planificado, ameritará algunos ajustes. Eso es indudable. Y el otro tema importante a tener en cuenta es esta imagen. Esto normalmente lo vemos en una hora de clases. Cuando digo una hora de clases, es una sesión de 2 horas. El tema de todos queremos bien y rápido cualquier actividad. Pero el bien y rápido puede ser muy peligroso. Sería lo ideal llegar a hacer cierto tipo de actividades en la menor cantidad de tiempo, cumpliendo un objetivo, que es la efectividad que está abajo, pero con la menor cantidad de recursos posibles que está a la izquierda. La peor mezcla podría ser la que está en la parte interna de aquí, fracaso. No soy ni efectivo ni eficiente. Pero lo ideal sería llegar acá a ser efectivo y eficiente, llamarme excelente, bien y rápido. Sería lo ideal. Pero esto depende mucho, mis estimados colegas y quienes están escuchando este conversatorio, mucho de la habilidad del profesional. No quiero desalentarles, señores estudiantes, para terminar mi intervención. Ustedes van a ser excelentes auditores, internos, externos, consultores, no mañana que salen de la universidad. Les falta algo demasiado importante, experiencia. Y eso hay que hacerlo en el campo profesional, eso hay que hacerlo en el campo real. ¿Cómo se hace experiencia? No digo equivocándose. Hay que quemar etapas, hay que quemar niveles. Comiencen en una firma auditora, comiencen en un departamento de auditoría interna como juniors, como asistentes, vayan conociendo el procedimiento y en poco tiempo, ojo, poco tiempo son 8 o 10 años, no es mucho tiempo, tienen 21 o 22 años, señores. En 10 años tendrán 32 y son, en nuestro buen quichua, guaguas en la profesión. Y van a estar haciendo lo que les gusta, haciéndolo bien y yo creería que con excelencia. Hasta ahí mi intervención para luego retomarlo con las siguientes preguntas, mi estimada Mónica. Muchísimas gracias, Lilian, por tu intervención. Vamos a partir de aquello, de lo que nuestros dos ponentes nos han explicado tan claramente. Y doctor Daki, ¿qué le parece si estoy redundando en lo que han dicho tan claramente? Si bien es cierto, el papel de un auditor dentro de una organización, ya sea un auditor interno o externo, va a ser el nivel asesor independiente de todas las actividades que se desarrollan en la empresa, pero mucho más meticuloso, mucho más minucioso el trabajo del auditor interno, porque voy a tomar unas palabras que dijeron los ponentes, no podemos fallar. Cuando somos auditores internos tenemos que hacer las cosas bien. ¿Por qué?
porque estamos encargados de lo que ustedes acaban de señalar, entonces de prevenir, de mirar y de sobre todo remediar los riesgos de una institución. Lo hemos venido haciendo constantemente, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero ya no solamente hay que dar un valor agregado al trabajo que estamos dando como auditores, sino que también de lo que nos decía Byron, de lo que nos decía Irian, nosotros tenemos que generar un plan de actividades, un programa de actividades, no lo hacemos así porque sí o porque surgieron imprevistos en la empresa y realizo un examen especial o hago una evaluación de control interno en un área específica. Doctor Daki, si nosotros buscamos el logro de objetivos o ir de la mano con la empresa hacia el desempeño de objetivos, cuéntenos, ¿cómo debería ser el actuar de un auditor interno dentro de una organización? ¿Cómo es el actuar del auditor interno dentro de la organización con el nivel corporativo, con el gobierno cooperativo, de tal forma de que no perdamos la independencia? Tampoco algo que siempre escucho a mis estudiantes, perdón, antes de que me respondan, ni tampoco de llegar a convertirnos en un ogro en la institución. ¿Cómo lo haríamos, doctor Daki, por favor? Ya. Bueno, muchas gracias, Mónica. Es muy importante todo lo que están mencionando los colegas que me antecedieron. Dentro de eso es muy fundamental, ¿no? Ir determinando la relación que tiene el gobierno corporativo o cooperativo con la unidad de auditoría. Y dentro de este punto hay que tener claro que el gobierno cooperativo, corporativo, tiene en este caso dos funciones principales. La una que es la dirección estratégica y el otro componente relacionado con la supervisión en el componente del gobierno. Cuando hablamos de la dirección estratégica, estamos hablando de que ellos son los encargados de determinar el modelo de negocio, los objetivos generales, los parámetros de riesgo, incluyendo el apetito a riesgo y los límites de la conducta organizacional. Esto en cuanto relacionado a que el gobierno o el comité, en este caso el gobierno corporativo, es quien tiene que revisar, supervisar el trabajo que se están realizando las diferentes áreas de aseguramiento, tal como Idrián lo mostraba en este caso en las tres líneas. En las tres líneas dice, auditoría interna reporta. ¿A quién reporta? Reporta en este caso al consejo de administración, al directorio de una compañía. Entonces, ellos son los encargados de, en este caso, de ver cómo se está gestionando el riesgo y que se estén ejecutando las actividades de control, siendo fundamental que los elementos de supervisión, que en este caso el gobierno corporativo o cooperativo debe revisar, son las actividades de gestión de riesgos llevados a cabo por la alta dirección o los propietarios del riesgo, como también las actividades de aseguramiento interno y externo. Y cuando hablo de aseguramiento interno y externo, estoy hablando tanto de auditoría interna como también de auditoría externa, ethical hacking, que también se lo realiza, ¿no? ¿Y cómo se relaciona entonces este tema con auditoría interna? Pues la unidad de auditoría interna, la actividad de auditoría interna, sea esto en una institución del sistema financiero o en una institución del sector real, lo que realmente debe es evaluar y hacer las recomendaciones apropiadas para mejorar los procesos de gobierno de las organizaciones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tomar decisiones estratégicas y operativas adecuadas por parte de todos los que integran el gobierno corporativo, como también supervisar el control y la adecuada gestión del riesgo, promoviendo la ética y los valores apropiados dentro de la organización. Y algo muy importante que nosotros debemos ver en este punto es básicamente cómo se relaciona con todas las partes relacionadas a auditoría interna o interesadas, perdón, auditoría interna. Dentro de este punto, no sé si me puede ayudar para poder compartir una diapositiva. Puede hacerlo, doctor. No. Muchas gracias. Si ustedes ven aquí, es prácticamente con todas estas partes interesadas que auditoría interna se relaciona, como es con los encargados de gobierno a través de los consejos, de los comités de auditoría, consejos de vigilancia o diferentes comités, ¿no? Ahora hay mucho relacionado con lo que es seguridad de la información,
prevención de lavado de activos, también con los miembros de otras profesiones relacionadas, con los que podemos ser defensores de la profesión también de auditoría interna. Otro tema también con los inversores, consumidores y el público general, porque nuestro trabajo es con esa finalidad, realmente de dar confianza como a unidad de auditoría interna y a la vez, lógicamente, como institución, porque ellos son los que están confiando en el trabajo de los auditores internos. También en los directores de recursos humanos, asesores de carrera y académicos, porque son los que están apoyando la profesión de auditoría interna, como también con los auditores externos, gerentes de riesgo y la dirección, porque son que trabajan junto con nosotros como auditores internos y a su vez también los reguladores, tal como lo decía en este caso Byron, mencionaba, nosotros reportamos información. ¿Por qué reportamos todo este tipo de información? Porque lógicamente nosotros somos responsables administrativa, civil y penalmente, lo que es en este caso, hacia las autoridades competentes. Entonces, en todo de esto que nosotros estamos hablando, nos hace a nosotros ser más responsables y prodigiosos en el trabajo que estamos realizando. Y básicamente nuestras funciones y responsabilidades, para terminar, se resumen en 2 puntos. En el 1, vigilar que las operaciones se realicen de acuerdo a los sistemas de control interno y el cumplimiento de las resoluciones de todos los que forman el gobierno corporativo, y lo que es también la responsabilidad de dar una opinión sobre el régimen financiero y contable que lógicamente regulan a cada una de las instituciones. Muchísimas gracias, doctor Daki. Tan valiosas las respuestas de ustedes y como les decía, nos quedarán muchísimas inquietudes sueltas. Tenemos estudiantes de varios niveles y a partir de 5º semestre ellos inician con su fundamentación de la auditoría y los chicos que están en 8º y 9º ya estarán entendiendo la parte de las responsabilidades. Hay algo sumamente importante que usted ha dicho, doctor Daki, y es la ética. La ética profesional que la debemos mantener en todos los aspectos. Y dentro de la ética tenemos nuestro principio de independencia, cuando emitimos los criterios, los informes de auditoría, cuando hacemos nuestra misma planificación de auditoría. Sin embargo, es muy importante dejar plantado en todas las personas que nos están escuchando que sí, la responsabilidad de ejercer el control, las medidas de control interno y la evaluación del riesgo es de la máxima autoridad de la institución, ¿verdad? Llámese como se llame. Estamos de acuerdo en aquello. Sin embargo, de lo cual a los auditores internos, y tomo lo que usted señaló tan claramente, a los auditores internos ya nos están diciendo, usted tiene que formar parte del direccionamiento estratégico de la institución. Si bien es cierto, usted es parte de la supervisión, pero al ser parte también, además, del direccionamiento estratégico, que es la base, que es el soporte de la institución en donde se establecen políticas, mecanismos, se plantean los objetivos estratégicos de una institución y les llevarán al cumplimiento de una visión estratégica, es decir, de una visión estratégica planteada a no mayor de 3 años, ya no una visión institucional. ¿Cómo hacemos entonces como auditores? ¿Qué me dirías, Lilian? ¿Cómo hacemos como auditores entonces si nosotros asumiríamos, por ejemplo, como funciones básicas la parte de la prevención de riesgos en una institución, el incrementar la productividad, el lograr que esa institución cumpla con las normas de control interno y que exista seguridad operativa dentro de las instituciones? ¿Qué podríamos hacer? Porque en tiempos modernos nos están diciendo eso, el auditor interno tiene que realizar esas actividades. Por favor. Gracias, Mónica. Por aquí tengo una imagen que nos puede servir un poquito y mucho para eso. Y señores que nos están escuchando, esta profesión no termina con cuando se obtiene el título. Obtienen el título de licenciado. Yo a mis estudiantes, miren que ya voy para los 21 años en pregrado, como 12 años en posgrados de docente. Y a mis estudiantes de pregrado les digo, voy a contarles lo que a mí me pasó cuando me gradué, como ustedes se van a graduar. Estuvo muy bonita la ceremonia de graduación. Salí a la calle sin la capa, sin la museta, y era uno más en la calle, solo que con terno, bien vestidito. Y nadie sabía que yo era
licenciado en contabilidad, ingeniero en contabilidad. Uno más. Mi obligación comenzó en ese momento a ser profesional. Ya dejé de ser estudiante. ¿Y qué involucra eso? Si voy a dar servicios de auditoría, servicios de contabilidad, entra a un marco que tú mencionabas, Mónica, de ética. Tengo que estar preparado. Para yo ofrecer un servicio, tengo que estar preparado. Se acabaron los grados académicos. Por ahí podríamos ir quizás a un grado de maestría o de doctorado, que son para reflexión el de maestría y para investigación el doctorado. Pero, ¿y la técnica? ¿Y la actualización? Ahí viene un rol importante de las universidades, el tema de la vinculación con la colectividad a través de educación continua, por ejemplo. Pero también viene la responsabilidad del estudiante ya profesional, ya dejó de llamarse estudiante como profesional, y tener certificaciones, obtener certificaciones que le permitan tener un conocimiento más amplio. Una de las ventajas de las certificaciones es que ya no estoy con compañeros de uno tipo, de dos o tres tipos de empresas, sino de múltiples tipos de negocios con un sinfín de experiencias que me permite eso, tener un mejor background de conocimiento, adquirir más conocimiento, experiencias e irlo a poner en la empresa. Ese auditorio interno, si es que me dedico solamente a auditoría interna, va a ser altamente valorado. ¿Cuáles son esas certificaciones? La principal para auditoría interna, el CIA. La certificación de auditoría interna. Marco no me dejará mentir, creo que en el Ecuador, CIAs no creo que habrá unos 50, Marco, quizás, no creo que más de 50. No hay más. Y eso es muy poco, es muy triste decirlo. Pero dirán, ¿y por qué no sacan en la certificación CIA? ¿Por qué no se preparan para la certificación CIA? Y es solo decirles, aunque no tengan la certificación CIA, no pasaron el examen, pero la preparación involucró, no se imagina, un grado de preparación, de instrucción, de conocimiento, la palabra es fuerte, pero real, brutal. No es fácil el examen. Antes había que ir a Lima a dar el examen. Ahora ya se lo puede traer a que lo desarrollen aquí en Ecuador. Tenemos la certificación y evaluación de autoevaluación de control, en auditoría de servicios financieros. Miren que para nuestros colegas que están en el campo de actividades financieras, aunque estén dentro de economía popular y solidaria, pero no dejan de ser servicios financieros. Tenemos certificaciones de aseguramientos de gestión de riesgos. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? ¿Qué le interesa al gobierno corporativo, al accionista, al inversor? Yo no quiero que me digan los problemas, yo quiero que eviten los problemas. Evalúen riesgos, administren riesgos. El riesgo en muchos casos y en la mayor cantidad de casos no se elimina, se lo administra. Y la administración llega al campo de la minimización. Si estoy en el sector público, tengo certificaciones de auditoría gubernamental, en liderazgo de auditoría interna. Y por ahí les quiero compartir, vamos a llegar a eso, esta es una española que es un Certificate Charter Control Analytics, que es un poco más estructurado. Alguien dirá, pero señor Estrella, esto debe costar un platal. Yo no les digo que esto lo tienen que sacar en 1 año, en 2 años, en 3 años. Esto durante su carrera profesional, de a poco lo van adquiriendo. Pero hay una, y voy a ser infidente conmigo mismo. Por ahí dirán, Adrián debe tener unos 35 años, 40 años. No, ya tengo 50 años cumpliditos, que llegando a los 51. Y sigo estudiando y sacando certificaciones que me ayudan a ejercer la profesión. En mayo pasado, en Panamá, en Ciudad de Panamá, una certificación en auditoría forense antifraude. Ese es el peligro que están ahorita todas las organizaciones. Ser utilizadas, consciente que sería grave o inconscientemente, entre los males, ojalá el menor, para hacer un lavado de activos. ¿Cómo evitarlo? Debo tener conocimientos para prevenirlos. De nada sirve corregir, porque ya está el daño hecho. Lo ideal es prevenirlo. Y claro, aquí viene también, y hay empresarios que están acá escuchando también esta charla, pero es muy costoso un departamento de auditoría interna. Bueno, si lo ves como costoso porque le paga al departamento tal remuneración, más beneficios y costos y preparación, etcétera, que se exige, claro, ahí vamos a entrar a una problemática. Sí, podría desde ese punto de vista ser costoso, pero todo lo que me evita.
Y aquí como un mensaje simplemente final a esto. Yo, esta es una regla que la aprendí, voy a ser muy franco, allá en el año 2008, cuando comenzaron a llegar las NIV acá en el Ecuador. Marco Daki nos acompañó, fue parte, no estuvo en mi grupo, pero estuvo dentro de ese programa de NIV que nos daban instructores del IASB, los emisores de las normas internacionales. Yo llegué a una conclusión, esta profesión se deriva en 3 letras: leer, interpretar y aplicar. El mal del contador ecuatoriano, el mal del consultor ecuatoriano, el mal del asesor ecuatoriano, es que se quiere ir directamente a aplicar, saltándose la lectura de la norma para poderla entender, luego interpretar, y de ahí voy al caso 1, al caso 2, al caso 3. Y esto en el pool de normas que aquí les he puesto como referencia. Pues por ahí va un poquito, desde mi punto de vista, esta administración de riesgos. Muchísimas gracias, Idian. Tomando lo que nos acaba de decir Idian, Byron, tú nos hablaste al comienzo y fue sumamente importante porque nos diste una breve explicación de las fases de la auditoría, ¿verdad? Con lo que nos acaban de exponer los ponentes que te presidieron, es muy importante todo lo que nos han dicho, la ética, la capacidad técnica, es decir, estar en constante capacitación. Nosotros no podemos dejar de leer. Y algo que es también sumamente importante, nosotros debemos sacarnos de la cabeza que los auditores debemos interpretar las leyes, porque esa no es nuestra función. Nosotros no interpretamos la ley, lo hace la función judicial aquí en el país y nosotros no estamos para eso. Sin embargo, de lo cual la parte de la normativa es lo que nos sustenta en los informes de auditoría, dentro de todas las fases de la auditoría, me atrevería a decirlo. Byron, ¿qué criterio, qué experiencia has tenido tú, hablando ya de la parte de los riesgos financieros? Si nosotros entramos a una era digital, en donde en un momento se llegó a decir inclusive que la profesión de la contaduría pública, entendiéndose por la contabilidad y la auditoría también, iba a dejarse a un lado. Sin embargo, de lo cual ha sucedido todo lo contrario. Porque a pesar de que existe una industria ya inteligente, de que existe el Internet de las cosas, de que la información se maneja dentro de la nube, de que se puede quizás más fácilmente determinar los fraudes a través del ingreso o no, o de la manipulación de la información que las empresas tienen en datos, en blockchain. Pero también nos encontramos con algo. El auditor se está capacitando constantemente para elaborar todo su proceso de auditoría en cualquier institución donde labore. Pero también es cierto que nos vamos a encontrar con parte quizás, y se ha visto casos, han sucedido casos de que me encuentro con parte de la gente que está manejando a la institución, del nivel gestor de la institución, de la administración de la institución, que no está capacitada en la misma manera para manejar la institución. E inclusive, estas mismas decisiones, no quisiera decir malas decisiones, pero estas mismas decisiones inoportunas que pudieran tomar estas personas han llevado a fraudes, inclusive hasta problemas más grandes que fraudes. Byron, dentro de tu trabajo, cuando realizas esta planificación de tus actividades, estas fases de la auditoría, ¿cómo tú manejas la cuestión de los riesgos financieros, el manejo de lavado de activos? Porque esa es una parte que nos exige la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Qué papel juega ahí el auditor? ¿Qué hace el auditor dentro del proceso de auditoría? Por favor, Byron. Claro, dentro de la experiencia vivida, primero nosotros contamos de que las áreas estratégicas, justo de lavado de activos, el área de riesgos y auditoría, que son áreas de control, tiene que haber una alianza, no pueden estar cada quien por su lado. Nosotros en la experiencia vivida trabajamos con el área de cumplimiento cuando ellos tienen alguna revisión, que cierta hasta la debida diligencia, que es lo que realizan, ellos no pueden ir más allá. Nosotros nos comunicamos, tenemos las señales de alerta. Dentro de nuestro plan de trabajo está trimestralmente evaluar el trabajo que hace el oficial de cumplimiento y esa área.
y de igual manera trimestralmente evaluar lo que hace el área de riesgos y cómo se va implementando más controles en eso, el riesgo operativo, ahora que estabas hablando de fraudes, el riesgo operativo, ahora que se está implementando la parte digital, la institución está ingresando en tarjetas de crédito, apps y demás aplicaciones, es así que se ha incluido externamente el auditor de sistemas, más no auditor informático nada más, sino para poder manejar. Y dentro del área de riesgos se ha recomendado y se ha aceptado por la gerencia el hecho de contratar a una persona para el monitoreo de fraudes, para el riesgo de fraude, está parte del área de riesgos. Y eso ha hecho que constantemente auditoría interna ha sido el aliado estratégico de la gerencia para poder ser sus ojos y decir, este control nos falta aplicar, tanto en la parte de ciberseguridad, como decía Marco, el ethical hacking, como decía, en la parte de auditoría informática, que ahora inclusive normativamente nos obliga una vez al año, pero a veces auditorías solamente lo hacen superficial. Ahora nosotros incrementamos o implementamos un área de seguridad integral de la información, en donde está monitoreando constantemente todas las transacciones que realizan para evitar la seguridad que le tenemos que dar a nuestros socios con respecto a las transacciones que realizan en la APP. Hemos tenido ataques, pero gracias a estos controles que se ha dado, es que nosotros hemos bajado notoriamente de pronto el asunto que podía haber habido un fraude en ataque en este asunto de las tarjetas de débito, por ejemplo, que tuvimos, se disminuyó totalmente, casi a un porcentaje mínimo y se pudo manejar esta situación. Y es cuando el rol del auditor interno es aliarse con las otras áreas. Es decir, si tú revisas un documento que te parece extraño y auditoría de pronto se le pasó, auditoría amplía el informe en un examen especial. Eso es el trabajo y la labor. Y ahí nosotros entregamos las recomendaciones de valor. Cuantificamos, materializamos el monto y le indicamos, sí, aquí está el control que nosotros vamos a aplicar. De pronto nos cuesta más caro, pero ¿cuánto le vamos a ahorrar a la institución si nosotros contratamos? ¿Qué es lo que hicimos en la evaluación? Y se tiene seguridad integral de la información, el responsable de seguridad de la información, el repositorio con la nube, con los controles adecuados, el sistema, el área de core financiero integrado con sistemas. Sumado a eso, el área de fraudes, el área de lavado de activos, todos aliados y todos en una buena comunicación. Creo que los controles son adecuados para evitar este tipo de fraudes que actualmente se pueden, como pasó con el banco del más grande, ¿no?, del país. Uh-huh. Así es, Byron, muchísimas gracias, tu explicación bastante clara, porque es verdad, nosotros hemos entrado, como decíamos ya en un momento, ya no estamos en el comienzo de una era digital, y qué bueno, porque esto nos ha permitido manejarnos con seguridad operativa, con la cibernética, que ya debe ser un aliado, como dices tú. Es importante rescatar también, Byron, lo que tú decías, ¿no? Nos manejamos como aliados. Y esa es, me atrevo yo a decir, no sé si está de acuerdo usted, doctor Daki, porque a partir de ahí va una pregunta que yo quiero hacerle. Si nos convertimos en aliados de la institución, de estos niveles directivos, de los niveles operativos mismos de la institución. ¿Por qué? Porque el auditor es quien conoce el proceso, quien conoce la forma de prevenir el riesgo, ¿verdad? Quien conoce cómo va a evaluar este sistema de control interno que tengo dentro de la institución, y voy a hacer el apoyo para la gerencia y para todos los niveles de la institución. No pierdo mi independencia eso directamente, sino desde afuera, a través de la visión y el enfoque que le doy. Porque además el auditor llega a un momento que determina responsabilidades, ¿verdad, doctor Daki? Y esto es muy importante. Y es importante rescatar tanto para estudiantes como para profesionales que estamos aquí. Si bien es cierto, estamos escuchando que el auditor interno en este momento, el rol que está realizando, yo me atrevo a decir que es sumamente importante. Inclusive el auditor externo llega a revisar lo que el auditor interno hizo, lo que ustedes están haciendo en la empresa, lo que ustedes debieron prevenir como riesgo de la institución, y en algún momento lo que esperan es que haya cero riesgos, que haya habido cero novedades dentro de la institución, pero como auditor interno también determino responsabilidades.
Cuéntenos, doctor, hablábamos de responsabilidad. Usted nos decía y nos comentaba claramente qué es lo que hace el auditor en cualquier ámbito. Va a determinar una responsabilidad administrativa, civil, y podemos llegar hasta los indicios de responsabilidad penal. ¿Cuál es el sustento para cada una de esa determinación de responsabilidades? Por favor, doctor Dac. Bueno, en ese punto hay que aclarar un tema, ¿no? En el tema de los que establecen la responsabilidad administrativa, civil, penal, a nivel de las acciones que se han hecho, lógicamente, los únicos que tienen esa potestad es a nivel de la Contraloría General del Estado. Entonces, la Contraloría, estoy ya entrando en un tema del sector público. Nosotros en el sector privado no tenemos todavía esa amplitud como para poder determinar ese tipo de responsabilidades. Cosa muy diferente si es en el caso del sector público, como le digo, a través de la Contraloría General del Estado. Dentro de lo que es en nuestro campo, lo que nosotros sí podemos recomendar y lógicamente decir, cuando exista un acto de fraude, puntualmente de lo que se estaba hablando, que realmente se inicie con la acción legal. Y lógicamente en todos los procesos de auditoría dentro del sector privado que estamos realizando, ya sea como auditor interno, como auditor externo, tenemos lógicamente la responsabilidad de en nuestros procedimientos de auditoría evaluar la probabilidad de errores materiales, fraudes o incumplimientos que se han dado. Y en función de eso, lógicamente va a ser, porque hay que tomar mucho ojo, ¿no? En este tema también. Esto de la probabilidad de fraude debemos tomarlo en cuenta el momento que elaboramos los objetivos de trabajo. Y algo muy importante, que cuando pase algún evento de fraude, cualquier tipo de fraude, y se inicie la acción legal por parte de la fiscalía lo que va a pedir en el transcurso de sus investigaciones va a ser el informe del auditor interno. ¿Y quién va a revisar eso? Va a ser, lógicamente, un perito. Algún momento que me desempeñaba como perito del Consejo de la Judicatura, cuando se iba a revisar este tipo de exámenes, ya estoy hablando ahí a nivel de un peritaje, ¿no? Lógicamente se revisaba los papeles de trabajo, se revisaba el informe de auditoría para poder determinar, mucho más amplio cuando existen delitos cibernéticos, que ahora se está dando mucho en ese caso. Ahora, con esa situación, hay veces que el departamento de auditoría, no es que uno, porque sea auditor, va a conocer ya esos temas técnicos. Y ahí es que en el departamento de auditoría interna es multidisciplinario y tiene que existir, como lo decía Byron, tal vez por un tema de outsourcing de auditoría, y de hecho nosotros también tenemos con una firma grande un outsourcing de auditoría para que nos realice lo que es el tema de auditoría informática. Y tenemos el auditor informático que se encarga ahora ya por norma de revisar el tema del ethical hacking, ver el tema de lo que es la ingeniería social también, que a veces puede pasar, y lo que puede pasar también, fraudes internos a nivel de la institución también. Entonces, ellos son los encargados de que nos van a dar ese soporte para poder hacer este tipo de revisiones, lo cual, lógicamente, uno como auditor o como responsable de la unidad de auditoría, se trabaja conjuntamente con ellos, definiendo cuál es el alcance que van a tener. Para eso se establece un marco de referencia de control interno. Por ejemplo, puede ser con el tema de COVID, que es básicamente en el que se maneja. Se determina cuáles son los procesos que se van a revisar, se establece cuáles son los riesgos que existen en cada uno de esos procesos, pero dependiendo también del nivel de madurez. Hay temas que por norma nos exige tener sistemas de prevención de fraudes o de antifraudes que existen, como lo decía Byron, en el tema de manejo de las transferencias, en el tema de manejo de lo que son las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, corresponsales solidarios. Ahorita nosotros estamos aquí en esta charla, ¿no? Pero no porque estoy yo aquí, no se está monitoreando, está monitoreándose a través de sistemas, y hablaban ahí un tema de cómo nosotros podemos ir monitoreando. Entonces, ahí también hablamos de que ya la auditoría pasó de un tema tradicional a una auditoría 4.0, pudiéramos decir, porque todo realmente, mientras estamos, se está transaccionando y puede estar pasando un sinnúmero de cosas. Entonces, por eso es ir de una auditoría tradicional a una auditoría de transición y terminar lo que es en una auditoría 4.0, porque ahora ya hablamos de lo que es analítica predictiva, ahora existe lo que es el tema de la inteligencia artificial, los blockchains, robotizaciones que también ya se está manejando, los famosos RPA, y lógicamente a nivel de auditoría también debemos estar
en esa vanguardia como para podernos irnos protegiendo. Y aquí hablamos de un marco de funciones de aseguramiento, porque no solamente es auditoría, es gestión de riesgos, es cumplimiento, en este caso también los que realizan seguridad de la información, y todos trabajamos para un bien común, que es proteger la institución y conseguir los objetivos estratégicos. Así es, estimado doctor, muchísimas gracias. Sí, estamos, como usted bien lo dice, ya en el mundo 4.0. Es tan cierto que estamos ya viviendo un mundo 4.0 en la contaduría misma, en la parte de la auditoría, en un mundo 4.0 en el que ya no podemos dejar a un lado lo que quizás se aprendió en tiempos de pandemia, que fue algo positivo. Nos exigieron a que manejemos ya auditoría basada en enfoque de riesgos, porque no nos quedó de otra. Ya no podíamos asistir a las empresas a hacer, por ejemplo, una constatación física de inventarios, por poner la parte mínima. Entonces, nos obligaron a que entremos en este mundo. Idrian, para responder la pregunta de Maribel Ramírez, Idrian, quisiera que me ayudes diciéndonos a todos, comentándonos, por favor, a partir de todo lo que hemos comentado, ¿cuáles serían los componentes que debe tener un plan de auditoría basado en el enfoque de riesgos? Yo sé que es un tema amplio, pero reduciéndole un poquito, ¿qué componentes deberíamos observar como auditores para hacer un plan de auditoría a ese nivel? Gracias, Mónica. En efecto, el análisis bueno, siempre decimos, y yo ahí sí suelo hacer discrepar, dicen, es que ahora la auditoría, no solo interna, sino externa, la auditoría en general, tiene un nuevo concepto de que es basada en riesgos. Lo que les digo siempre es, siempre ha sido basada en riesgos. Eso no ha cambiado. El riesgo siempre ha estado presente. Más bien el riesgo se ha ido diversificando, especializando, evolucionando conforme las metodologías de procedimientos, de actividades, de sistemas, de software, etcétera, han ido creciendo. Mira que yo hoy en la mañana escuchaba a un periodista deportivo, decía, hoy hacer un tema de un estudio de mercado ya no es necesario, porque entro al Facebook y quiero hacer una publicidad de un tema y pongo los 10, 20, 30, 50 dólares, lo que quiera poner, y automáticamente me dice, ¿a quién quiere poner usted el mensaje? Personas de 18 a 30 años, que les guste, busquemos los que han buscado con la palabra alimentos, y les mandamos a todos ellos, es decir, con diferentes algoritmos para que les llegue la información. Bueno, algo así tan diverso que tenemos en la publicidad sucede en el mundo de los negocios. Tenemos cualquier cantidad de actividades que antes se desarrollaban en un horario de trabajo. Marco decía justamente hace unos minutos, estamos en esta charla y eso no quiere decir que no se esté monitoreando. Las transacciones hoy son 24/7. Ya no son desde las 9 de la mañana que abren, este ejemplo, una cooperativa y termina a las 5 de la tarde. Para nada. En otro lado del mundo, la cooperativa puede estar a las 12 de la noche haciendo una transacción, una inversión, etcétera, una entidad del sector financiero, etcétera, con el otro lado del mundo una operación. Yo me desayuné un procedimiento que era muy simpático, solamente les traigo como ejemplo. Estuve de gerente financiero unos años en una finca de flores. Y claro, yo decía, todo el mundo entra a las 8 de la mañana y se va a las 5 de la tarde. Como dicen los chicos, nones. Las vendedoras entraban a las 2 de la mañana a trabajar y se iban a las 10 de la mañana. Lindo horario, decían algunos. A las 2 de la mañana estaban abriendo los ojos los rusos para poderles vender la flor, porque ahí se llamaba por teléfono, no era como hoy con un WhatsApp, con un mensaje, como tal. ¿Y qué tenía que hacer ahí la compañía? Crear un sistema de control de esas actividades que no quedan documentadas necesariamente. Ese es el otro reto ahora, la documentación. Ya olvidémonos de que la información queda a través de una autorización escrita, de un manual autorizado, evidentemente, pero que todos hayan firmado que están en pleno conocimiento del mismo. Las transacciones son virtuales. Las transacciones quedan aprobadas a través de, un clic en una pestañita, en un casillerito, en un computador.
¿Qué se complementa ahora? Mónica decía con toda razón hace un poco tiempo, ¿cómo es que ahora las compañías o las entidades tienen que ser auditadas? Las auditorías hoy no son por muestra. Ya las auditorías son con la base de datos total y en tiempo real. Ya no necesariamente comienzo a auditar el pasado, comienzo a auditar en tiempo real. Decía hace un ratito el tema de la publicación de cualquier cosa en el Facebook. Lo puedo hacer en un sistema que yo tenga en la compañía. Indíqueme, me invento simplemente en el ejemplo, el mensajero ingresó al software. Sí, puede ser que tenga que ingresar por alguna cosa que tenga que reportar, pero ingresó a las 10 de la noche. ¿Cómo así? El sistema solito me manda una alerta. ¡Pam! El mensajero entró 10 de la noche. ¿Qué tiene que hacer el mensajero 10 de la noche? Yo entendería alguien que está autorizando algo de cartera, algún préstamo, alguna cosa parecida. Entonces, el riesgo se lo evalúa y se lo mide y se lo corrige, esa medición del riesgo, permanentemente. Esa es una de las bases fundamentales en estos nuevos modelos, Mónica. Mil gracias, Vivian. Definitivamente a nuestros señores ponentes, infinitas gracias. Nos quedan tantas preguntas por hacerlas, pero quiero cederles también la palabra a las personas que están conectadas. Si es que alguien desea hacer una pregunta, es el momento, por favor. Maribel me escribía, Maribel Ramírez, que estaba levantando la mano para cualquiera de los señores ponentes. Si le podrían indicar cuáles son los controles financieros que debería tener una institución en cuanto al control interno se refiere. Quiero solamente hacer una respuesta cortita, pero espero que sea efectiva. A ver, gracias. Señores, no solo pensemos en controles financieros, en indicadores financieros. Pensemos en los indicadores no financieros, de gestión, KPIs. Son importantes, son muy importantes que los indicadores de rentabilidad, los indicadores de rotación, los indicadores estructurales, análisis verticales, horizontales, todo eso son fabulosos. Indicadores de gestión, indicadores operativos, indicadores donde yo pueda evidenciar si hay una mejora, un